versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La voluntad de mi Padre. Esa es la exposición que voy a dejarles esta mañana. La voluntad de mi Padre. No solo aquel que exclama, Señor, Señor, es salvo. Esa exclamación es natural en cualquier ser humano, ya que todos los seres humanos intrínsecamente tenemos la creencia en un ser supremo. Cualquiera puede decir, Señor, Señor. Todos los humanos, vuelvo y lo digo, innatos, tenemos esa idea metida en nuestro ser, que hay un ser supremo. Y cualquiera puede decir, Señor, Señor. Pero eso no es garantía que la persona realmente conozca al Señor, o que esa persona esté reconociendo al Señor como el verdadero Señor y como el Salvador de su vida. En el tiempo actual, muchas personas usan el nombre del Señor. Muchas personas, yo diría, utilizan el nombre del Señor. Cosa que cuando lo hacemos de manera irresponsable, tiene implicaciones muy serias. El Señor habló desde el antiguo pacto diciendo que nos cuidáramos de hacer uso indebido de su nombre. Hoy todo el mundo, por dar un ejemplo, por decir algo, todo el mundo dice, Dios le bendiga o Dios lo bendiga. ¿No es así? Eso es una frase ya de cajón en todas partes. Pero eso no significa que las personas tengan una conciencia y un entendimiento de lo que están diciendo. Así como dice, Señor, Señor. Ahora es sorprendente y muy inquietante también que el Señor Jesús dijo aquí que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos o forma parte del reino de los cielos, sino, dice el versículo 21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre Celestial. Ahora, no está diciendo el que conoce la voluntad del Padre. No dice eso. Por lo menos en mi Biblia no dice así. No dice aquí el que conoce. Porque quiero decirle algo. Muchas personas conocen la voluntad
de Dios. Gran cantidad de gente conoce la voluntad del Padre. Pero el asunto es el que hace, el que vive en la voluntad del Padre. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿O qué es la voluntad del Padre? Aquí el Señor Jesús, cuando hace esta declaración, ¿qué estaba diciendo? ¿Cuál es la voluntad del Padre entonces? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Y entonces, en ese orden de ideas es donde brotan tantas malas interpretaciones y tantas cosas que se le pueden venir a uno al corazón. Aquí hay un semillero, digámoslo así, donde fertilizan muchas ideas religiosas. Hay una cantidad de gente que hace cosas porque creen estar convencidos que esa es la voluntad de Dios. Creen que la voluntad de Dios es lo que ellos están pensando, lo que ellos están sintiendo, lo que ellos quieren. Pero podemos estar muy equivocados. Lo quiero llevar a un versículo bíblico que nos expresa cuál es la voluntad del Padre. Vaya conmigo al libro de Gálatas, o a la carta de Gálatas, en el capítulo número 1. Gálatas, capítulo número 1, y leamos desde el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Continúa. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjate bien, considere bien la lectura, aprecie bien la lectura. El versículo 4 empieza hablándonos de un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Jesucristo. El versículo dice: quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pero lo interesante está en la parte final del versículo 4, que dice: ¿conforme a qué? Eso quiere decir que toda la obra redentora efectuada por nuestro Señor Jesucristo fue hecha conforme a la voluntad del Padre. Eso no fue cosa accidental, eso no fue cosa casual. Esto era la voluntad, es la voluntad del Padre Celestial. Cuando el Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 7, donde estábamos leyendo, Él dice: no es el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre en este sentido? Es que las personas puedan experimentar la liberación de sus pecados por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que conocen y viven la voluntad del Padre? Los que reconocen la obra de Cristo, lo que significa, la importancia, el valor que tiene la obra de Cristo. La obra de Jesús no es un evento histórico sin importancia. La obra de Cristo Jesús es la razón de ser
de la voluntad de Dios. Nadie puede estar haciendo la voluntad de Dios si no ha reconocido que Jesús es el único que puede limpiar y liberar a la persona del pecado. Ahora, permítame decir esto. El Señor puede limpiarnos de todo pecado. El Señor puede liberarnos de todo pecado. Él está dispuesto a perdonar todo, absolutamente todos nuestros pecados. Pero algo muy importante, y es aquí donde está, digamos, el secreto del asunto. Y es que las personas debemos reconocer nuestro pecado. Dios perdona todos los pecados, pero hay que empezar por reconocerlos. Voy a colocar este ejemplo. ¿Todos me están viendo? Y si alguien me está viendo por el video, permítame colocar esta comparación. Este atril tiene una cavidad aquí abajo donde yo creo que puedo pasar. ¿Puede pasar una persona por acá? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Pero ¿puede pasar derecho así sin inclinarse? No. Por aquí puede pasar, pero esto implica que tiene que inclinarse. Pues bien, el Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Él es la puerta, Él es el camino. En Él está el perdón. Pero tenemos que inclinarnos ante Él y reconocer nuestros pecados. Y ese es el principio fundamental al que está haciendo referencia el Señor Jesús cuando Él dice la voluntad, el que hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que la gente sea salva, es que las personas encuentren liberación de sus pecados. Pero para lograrlo tenemos que reconocer a Cristo. Tenemos que ir a Cristo Jesús, porque no hay otro remedio, no hay otro. Mire, a través de la historia humana, muchas personas se han dado cuenta de la condición en la que los seres humanos estamos. La condición pecaminosa, aunque la llamen de otra forma. Todos los pensadores, todos los filósofos, los politólogos, las personas pensantes se dan cuenta que definitivamente el ser humano tiene una condición malvada que lo lleva, que lo inclina siempre a hacer lo malo. El apóstol San Pablo dice: el mal está en mí. Y no lo dice solo por él, lo dice por todos nosotros, los seres humanos. En nuestra humanidad está el mal. Está incrustado el mal en nuestra naturaleza. Y eso no lo puede cambiar ningún sistema religioso, no lo puede cambiar ningún sistema filosófico, no lo puede cambiar ninguna política, no lo puede cambiar nada ni nadie en este mundo. La voluntad del Padre Santo, del Padre Eterno, es que en Cristo el hombre, el ser humano, alcance liberación de sus pecados. Y es que aquí dice liberación porque el pecado cautiva, el pecado oprime, el pecado tiene preso a una persona mientras esté sin Cristo Jesús. Ahora, si usted leyó bien y comprendió la lectura allí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor empieza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos. Pero luego dice el versículo 22, algunos, pocos. ¿Cuántos en verdad? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día postrero, el día de dar cuentas, el día de presentarnos ante el trono del Señor. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué dirán? Pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos alguno que otro, muchos milagros. Ahora, esas son cosas importantes, pero no son la prioridad de la voluntad de Dios. No digo que no están contempladas en la misericordia y el favor de Dios, pero la prioridad de la voluntad de Dios es que las personas sean libres de sus pecados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso, diciéndolo en otras palabras, la prioridad de Dios el Padre es la redención de las personas. Es que las personas, antes que un milagro, sean salvas. Mire, los milagros no son indicador ni de salvación, ni de santidad, ni de una vida consagrada a Dios. Eso no es. Aprenda eso. Guárdelo en su mente. Los milagros no son sinónimo de una vida espiritual correcta, de una vida santa y consagrada a Dios. Porque la misma Biblia nos habla de personas que ni siquiera conocían a Dios, que no lo conocen y hacen milagros. ¿O qué me dicen ustedes de los sirvientes de Faraón cuando Moisés vino para librar a los israelitas del cautiverio? ¿No hicieron ellos también milagros? ¿No convirtieron también el agua en sangre? ¿No hicieron que sus varas también se volvieran serpientes? Pero aún hay más. En el libro de Apocalipsis nos dice, y bueno, no solamente en el libro de Apocalipsis, también en otros libros del Nuevo Testamento, nos dice que a la postre, cuando se manifiesten todos los poderes de las tinieblas sobre esta tierra, en cabeza del falso profeta y todo esto que dice por allí, entonces dice que hará descender fuego del cielo y hará muchos prodigios. Ahora, yo no le quiero dejar en su mente el mensaje de que los milagros son malos. No. Por supuesto que no. Los milagros pueden ser buenos, pero lo que hay que ver es el origen, dónde se produjo ese milagro, quién realmente lo hizo, quién realmente hizo el milagro. Estoy seguro que si llega una persona a un pueblo, a una ciudad haciendo milagros, la gente se lleva la idea que ese que hizo el milagro es un santo. Y eso es lo que enseña la religión tradicional, que alguien es santo por el milagro que haya hecho. Pero eso no es así. Lo que la Biblia nos enseña no es que alguien es santo por el milagro que haga. Una persona
es santo por el Espíritu que habita en él, por la naturaleza de Dios en él o en ella. Por eso es que es santo, no por los milagros. Porque entonces los servidores de Faraón serían santos y muchos agentes de las tinieblas, porque lo puedo decir abiertamente, que hay en la actualidad, serían santos. Tal vez lo que pasa es que nuestra cultura no está muy relacionada con esos asuntos, pero en las culturas orientales hay muchas manifestaciones sobrenaturales que se podrían llamar milagros. Aquí dice el versículo 22 que ellos hicieron uso del nombre del Señor. Eso no es raro, que muchas personas utilicen el nombre del Señor. Pero eso no es lo más importante. Lo importante no es utilizar el nombre del Señor, sino que el Señor nos pueda a nosotros utilizar. Que el Señor nos utilice y no nosotros utilizar su nombre. Porque es que muchas personas utilizan el nombre del Señor para romantizar su discurso. En el nombre del Señor. Pero lo que están haciendo y diciendo no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, ni con el reino de Dios, ni con lo que Dios desea para las personas. Lo que Dios más quiere, lo que Dios más desea, si lo puedo decir con estas palabras, es que las personas sean salvas. Mira, aún en el ministerio de Jesús, nuestro Señor, no todos los que recibieron milagros fueron salvos. No todos los que recibieron prodigios fueron salvos. Y si habláramos entonces de milagros, y si quiere que me refiera a ese tema, pues entonces quiero decirle esto: el milagro más grande, y lo voy a decir en términos humanos, no es la forma más técnica de decirlo, pero lo voy a decir en estas palabras: el milagro más grande que Dios puede hacer no es ni siquiera resucitar a un muerto. El milagro más grande es la redención de una persona. Es que una persona sea salva, escape del lazo de la condenación. Es que sea libre de sus pecados. Tal vez usted diga, y libre del diablo. No, es que el problema para el cual una persona viene a ser esclavo del diablo es por el pecado. El pecado abre las puertas al diablo. Si no hay pecado, si la persona se mantiene libre de sus pecados, el maligno no tiene terreno para trabajar allí. La voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, es que el ser humano sea redimido por la obra de Cristo. No podemos desprendernos de esta verdad, no podemos dejar a un lado esta verdad. Necesitamos a Cristo para ser libres de nuestros pecados. ¿Y sabe una cosa? Muchas personas están dispuestas a que les profeticen, a que les hagan algún tipo de práctica litúrgica, a que los exorcicen si es el caso. Pero qué difícil es que las personas reconozcan sus pecados y vengan a Cristo para ser libres de ellos. La gente no quiere abrir el corazón
y permitir que el Señor le haga libre de sus pecados. Si yo fuera profeta como los de estos tiempos, como los profetas que hay por allí, me imagino cuánta gente me seguiría. Porque a la gente le gusta eso. Pero me atrevo a decirlo con toda seguridad. Primero, por la palabra de Dios, y segundo, por las evidencias que profetas, verdaderos profetas de Dios, son supremamente escasos en estos tiempos. Y tengo una evidencia. ¿Cuál evidencia? Hace 5 años, digamos casi 6 años, año 2019, finales de 2019, comienzos del 2020. Ustedes todos sabemos lo que vino en el año 2020. Fuera como fuera real o fuera ficticio, pero hubo un comportamiento impresionante en el mundo. La denominada pandemia. ¿Dónde estaban entonces los supuestos profetas que lo saben todo? ¿Dónde estaban los que supuestamente son capaces de profetizarle a una persona? ¿Dónde estaban? Nadie apareció. Yo me doy cuenta en muchas partes, muchas personas que caen en esa sensación, porque eso no es sino una sensación, un sensacionalismo, que en el diciembre hacen un evento que lo denominan casi en todas partes día o noche o evento profético para el año siguiente. Eso lo hace casi todas las comunidades religiosas. ¿Y por qué nadie de todos esos supuestos profetas? ¿Por qué ninguno? Si es que son verdaderos profetas como lo suponen ser. Eso demuestra que no es verdad, que es falso, que es espíritu de error, espíritu de engaño. No existe tal cosa. Lo que necesitan las personas es conocer a Cristo para ser libres de sus pecados, para que vean y entiendan el propósito de Dios. Por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en el versículo 42. Mateo 26, 42. Nos dice, cuando el Señor Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, orando. Dice el versículo 42, 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿A qué se estaba refiriendo con la copa? A la muerte. Ahora, ¿cuál fue la voluntad del Padre? Que Él bebiera la copa. Que en otras palabras, que Él muriera por nuestros pecados. Esa siempre ha sido la voluntad del Padre. Que pase por la sangre de Jesús para ser libre. Esa es la voluntad del Padre. Que ustedes y yo experimentemos el poder de la obra de Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Ya luego, si el Señor quiere dar o algo, pues se lo dará. Y si no, no hay problema. Ya es del reino de los cielos. Ya pertenece al reino de los cielos.
No caigamos en la fascinación de las promesas humanas, de los supuestos milagros que no son más que una fantasía para ilusionar a la gente. Casi todo el mundo está dispuesto a recibir un supuesto milagro, pero ¿quién está dispuesto a recibir al Señor Jesús? Como el Señor Jesús decía, tome su cruz. ¿Quién lo quiere hacer? Nadie. Nadie quiere tomar la cruz y seguir a Jesús, porque eso cuesta, porque eso pesa. Pero todo el mundo quiere un milagro. Todo el mundo quiere milagros, todo el mundo quiere que le profeticen, pero que le profeticen bonitas cosas, porque si tomáramos la profecía bíblica, entonces la profecía bíblica dice algo muy sencillo: el que creyere en el Señor y hasta se bautice, ese será salvo. Que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, el que acepte la obra de Cristo, la obra de la cruz, será salvo. El que no creyere será condenado. Eso es una profecía bíblica. Eso es una profecía bíblica. Entonces a la gente no le importa eso. La gente le importa es: hijo, Dios te va a bendecir. El Señor dice así. El Señor dice que vas a hacer esto, vas a hacer aquello, que va a tener allí, que va a tener allá. Hay gente que le dice a uno: visualícelo, imagíneselo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso la Biblia no lo enseña. Esas son teorías humanas. Ustedes y yo necesitamos pasar por la cruz de Cristo para poder decir: estamos en la voluntad del Padre, estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque el que no hace la voluntad del Padre... Ahora, hay una cosa muy grave en el versículo 23 de Mateo 7, donde empezamos. Mateo 7, 23, dice allí: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos tales que profetizan, esos tales milagreros, no conocen a Cristo, ni Él los reconoce a ellos. Entienda que aquí no se está refiriendo a la omnisciencia de Dios, porque algunos dicen: pero ¿cómo que no los conoces si Dios todo lo sabe? Sí, pero es que lo que se está refiriendo aquí es a que Dios, a que el Señor no los reconoce como partícipes del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no han hecho la voluntad del Padre. Porque no han hecho la voluntad del Padre. Y esto que nos sirva para tenerlo ahí en la mente, presente. Si hay algo que nos vincula con el Padre Celestial, con el reino de Dios, es hacer lo que Dios dice. Y aquí no se está refiriendo a obras litúrgicas, aquí no se está refiriendo a obras de caridad, aquí no se está refiriendo a asuntos materiales, porque eso es una cosa que malinterpreta. No, pues entonces tienes que ir a hacer tal cosa, ir a hacer tal sacrificio, tienes que dar tanta ofrenda. No. Aquí de lo que se está hablando es de la voluntad de Dios para las personas.
Es que sean libres del pecado. ¿De qué le sirve a una persona prosperar, estar sano físicamente y estar cautivo del pecado? Peor desdicha, peor desgracia. Dice el Señor: nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Cuántas personas son famosas en el mundo? Tienen prestigio en los círculos sociales cristianos, ¿no? Pero el Señor les dice: nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Por supuesto, ellos tampoco conocen al Señor. Están haciendo un uso del nombre del Señor. Están utilizando el nombre del Señor. Que no pase eso. Que mejor el Señor nos utilice a nosotros. No utilice el nombre del Señor. No utilice la Biblia para disimular, para disfrazarse. No, que Dios utilice su palabra para moldear nuestro carácter, para formar nuestro carácter. Hay muchas personas que se esconden detrás de una Biblia, detrás del nombre del Señor, para justificar su mala conducta, su mal carácter. Que sea Dios moviendo nuestros corazones hacia su perfecta voluntad. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, tu voluntad es perfecta. Tu voluntad, Señor, es buena para con nosotros. No hay nada mejor que el hombre pueda encontrar en este mundo que tu voluntad. Por lo tanto, yo te ruego que se haga tu voluntad en nuestras familias, que sean libres todos de sus pecados, que sean libres todos de la cautividad del maligno, y podamos vivir, disfrutar de esa libertad gloriosa. En el nombre